Gracias por participar en nuestros servicios hoy. Me llamo Carrie Ork y soy una de las pastoras asociadas de la Viña de Evanston. Y quiero decirles bienvenidos. Me alegro mucho pensar en que Cristo ha resucitado. La semana pasada celebramos su resurrección. Jesucristo venció la muerte y Él está vivo. Y por medio de su sacrificio, nosotros los cristianos podemos ir al cielo. Por medio de Jesucristo ya tenemos una conexión al Padre Dios. Y hoy quiero hablar un poquito de algo que pasó inmediatamente después de su resurrección, adentro de un día, digamos. Y para esto, tenemos que pensar en cómo se sentían todos que estaban alrededor de Jesús después de su muerte. Celebramos ahora su resurrección porque entendemos bien lo que era, pero en aquel entonces las personas no entendían los sucesos. Puede ser que podemos identificar con esto. Puede ser que fácilmente vivías en la realidad de la resurrección de Cristo esta semana pasada y puede ser que no. Puede ser que nos sentimos igual que los discípulos en aquel entonces. Estamos confundidos con nuestras circunstancias y ahora toda la humanidad está sufriendo niveles altos de estrés y confusión. ¿Puedes identificar con estos sentimientos? Pues si es así, este sermón es para ti. Ahora les invito a meditar conmigo en un pasaje bíblico de Lucas 24, versículo 13 a 34. Es el camino a Emaús. Y voy a leer esto, entonces tomen un asiento cómodo y puedes escuchar mientras leo. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta y hizo milagros poderosos, y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nosotros, hombres, corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba.
tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡Qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron clamando que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: «Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde». Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en este instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora les estaba de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: «El Señor ha resucitado de verdad». Como vimos, Emaús es un pueblo pequeño, hace como 11 kilómetros hacia el noroeste de Jerusalén. Cleofás y el otro seguidor no eran uno de los 11 discípulos de Jesús. Supongamos que ellos son creyentes que estaban siguiendo a Jesús a Jerusalén y adoraron a Jesús el día del Domingo de Ramos. En camino, ellos dos estaban conversando intensamente. Y aunque tenían pensamientos falsos de Jesús, tenían una cualidad que cada creyente debe tener. Ellos creían que Jesús iba a ser un líder militar. Y aunque no es cierto, y aunque en esto estaban equivocados, ellos tienen una calidad que cada cristiano debe tener. Y este es punto 1. Seamos abiertos a un encuentro con Jesús. Cleofás y el otro seguidor no se asustaron cuando vieron a Jesús. No lo rechazaban, lo aceptaron. Y dice así en Lucas 24, 14 a 17. Al ir caminando, hablando acerca de las cosas que habían sucedido, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Y Jesús, Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Cleofás y el otro seguidor aceptaron a Jesús, aceptaron su conversación sin saber que era Jesús. Eran abiertos y flexibles con un extranjero. Cuando insistimos a tener control siempre, puede ser que perdamos oportunidades que podrían aumentar nuestra fe. Jesús tenía un plan. Jesús quería aclarar su misión para hacer entender a los seguidores que Él era de verdad el Mesías. Pensaban que iba a ser un líder militar apto para salvar a Israel del Imperio Romano.
Pero Jesús no se ofendió por eso. Al cambio y al propósito, Jesús los encontró en su incertidumbre y preguntas. Su manera de ser no ha cambiado hoy en día. Nos encuentra Jesús en medio de nuestra incertidumbre y en medio de nuestra confusión. Jesús a propósito se acerca a nosotros en nuestras preguntas, dudas y incertidumbres. Nos busca cuando estamos en momentos de llanto, ansiedad y dolor. Nos busca igual como Jesús buscó a Cleofás y el otro seguidor en aquel día en el camino a Emaús. Jesús tomaba el tiempo necesario para hacerles entender quién era. Jesús usaba las escrituras de Moisés y las profetas que explicaban con detalle cómo la muerte y la resurrección cumplían las escrituras. Hubiera sido tan interesante estar allí oyendo a Jesús hablar. Se mostró que era más que un profeta y que es el Mesías. Todo esto sucedió porque Cleofás y el otro seguidor estaban dispuestos a este encuentro con Jesús. Cuando casi llegaban Cleofás y el otro seguidor a su destinación para la noche, Jesús pretendía que iba a seguir en su propio viaje. Los dos insistieron que Jesús tenía que entrar con ellos y quedarse. Esto es una norma cultural hasta hoy en día en Palestina. Es muy importante cuidar a los visitantes que llegan. Con gusto dejaron que Jesús entrara para comer con ellos. Era su obligación cultural, pero a la vez les gustaba. Les gustaba oír sus palabras, les gustaba porque les entraba paz en sus corazones. Y nos dice en versículo 32 que su corazón ardía cuando Jesús hablaba. Para ellos era un sentimiento deseable porque se sentían paz y esta emoción a la vez. Seguimos ahora a punto 2. Y para explicar eso tengo que leer Lucas 24:30. Dice así: Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en este instante Jesús desapareció. Les recuerdo que en aquel entonces las costumbres culturales demandaban que Cleofás y el otro seguidor fueron los anfitriones. La casa era su destinación, no era la destinación de Jesús. Pero Jesús tomó el pan. Jesús les dio el pan. Y llegamos a punto 2. Dejamos que Jesús tome control. En este momento identificaron quién era Jesús. Si no hubieran dejado a Jesús tener el control de la cena, no hubieran recibido la bendición de reconocer quién es o quién era. Y el reconocerlo cambió todo. Cambió todo. Cambió su trayectoria literalmente y espiritualmente. Dios abrió sus ojos por fin para entender que era Jesús quien estaba con ellos. En medio de nuestras circunstancias hoy en día, también podemos dejar a Jesús tener el control. Cuando lo hacemos, podemos esperar las bendiciones venideras. Pues hoy es irónico estudiar este pasaje porque lo que no podemos hacer ahora
es viajar. No podemos viajar físicamente. Y aunque no estamos viajando físicamente, pues por mi parte, y creo que para ustedes también, nuestros pensamientos están viajando mucho. Para mí, me encuentro pensando en ustedes, mi familia La Viña. Me encuentro pensando en mi familia biológica, aquí en mi casa y afuera. Pienso en mi trabajo como maestra de educación especial y mis estudiantes. Pienso en mis vecinos y más. Las preocupaciones que tenemos ahora no teníamos hace meses. La primavera en Chicago que estamos viviendo no es la primavera que esperábamos. Nuestra realidad ha cambiado drásticamente durante un plazo corto, igual como Cleofás y el otro seguidor. Su encuentro con Jesús era un consuelo y ánimo para ellos, y yo sé que un encuentro con Dios ahora será un consuelo y ánimo para nosotros también. Así que vamos a hacer esto. Voy a invitar la presencia del Espíritu Santo en cada hogar, alrededor de cada persona que está escuchando. Y mi pregunta es esto: ¿cuál es el asunto que te preocupa más o te confusa más ahora? Quiero enfocar en esto. Y quiero que ustedes, si son seguidores de Jesucristo y quieren, que abren las manos así. Es una postura que muestra que nuestro corazón está abierto a Dios. Así que, Espíritu Santo, te invito a estar en mente y alrededor de cada persona que está escuchando esto. Espíritu Santo, te damos control. Ven con tu calor, igual como los seguidores, igual como ellos sintieron arder sus corazones. Haz arder nuestros corazones con tu presencia. Trae tu paz y tu dirección ahora. Tu presencia es suficiente y queremos descansar en ti. Querida iglesia, te invito a decirle a Jesús, puede ser en voz alta o puede ser en tu mente. ¿Cuál es el asunto o la cosa que te preocupa o te confusa más? Y deja que Jesús tome control y que el Espíritu Santo ministre a tu ser. Querida iglesia, puede ser que están sintiendo una paz profunda, calor en las manos o otro lugar, o puede ser que no sientes nada. Pero podemos confiar en que el Espíritu Santo está obrando, porque la Biblia dice en Romanos 28:8, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y los llamados según el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Querida iglesia, ahora quiero que sean la iglesia en sus hogares, que sean la iglesia que da consuelo a otros y recibe consuelo del Señor.
que sean la iglesia que es una bendición al mundo en cualquier forma que Dios presenta en estos momentos fuera de nuestro control. Gracias por participar hoy. Bendiciones. Les bendigo con la paz de Cristo. Les bendigo con cercanía especial en este tiempo. Jesús está a tu favor. Jesús te ama y te encuentra donde estás. Gracias, es todo por hoy.